La presentación del doctor Augusto Sánchez Sandoval por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México con la ponencia La nueva teoría del no delito. We're back with the presentation of Dr. Augusto Sánchez Sandoval from the National Autonomous University of Mexico with the presentation The New Theory of Non-Crime. Adelante, doctor. Queridos amigos, buenas tardes. Estamos contentísimos de ver a todos y de llegar casi a puerto con este último tramo de conferencia. Mi tema quiere pensar en la posibilidad de una teoría que ya no sea del delito, sino del no delito, en el sentido de que las neurociencias hoy replantean todo el camino de lo que los abogados creen que saben, construyen y sentencian sin darse cuenta que no saben de neurociencias. Si pensamos en los elementos de la imputabilidad, para que haya imputabilidad se requiere que haya conocimiento de la norma. Pero nadie conoce las normas. Los mejores abogados no saben las normas. Necesitan unos y otros recurrir a los códigos, a las leyes, estudiar la posibilidad de por dónde poder enfocar un caso. Entonces, el primer elemento, no conocemos la norma. Y si no conocemos la norma, y ninguno la conoce, porque no nos sabemos todos los millones de normas, luego entonces estamos jugando a creer que las conocemos. Y por eso se imputa la responsabilidad. Incluso se cree también que hay un conocimiento que espera del otro un comportamiento respecto a mi expectativa de una determinada regla. Pero no es así. Entonces, como no se saben las reglas, el derecho penal tuvo que inventarse la justificación de que la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento. Entonces, si para jugar a que conocemos la norma hay un principio tan detestable como que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, pues entonces estamos jugando no a que conocemos la regla, sino a que la dan por presupuesta los jueces y los ministerios públicos. Otro caso es el que las neurociencias, ¿qué nos dirían sobre el conocer? Que con nosotros recibimos percepciones de todo el mundo, de todo el universo, de todas las cosas por todos los 5 sentidos y por la energía colateral que está en nuestro cuerpo y que nos llega por todos lados. Esa percepción la recibe el cerebro, el dato, la información base, la recibe el cerebro y la descodifica. Y la descodifica sin ningún orden. Pero la mente, cuerpo, cerebro, en conjunto, este sistema, estructura, función, hace que se llenen los espacios vacíos donde no hay conocimiento, donde está vacío de información, porque no se percibieron los hoyos negros que hay en la percepción. Y esto entonces me da a mí un captado que no es el mismo dato inicial o la misma información inicial, sino un dato final que me construye la mente con experiencias pasadas, porque para darme coherencia en lo que percibo, la mente interpola experiencias pasadas y entonces me construye con experiencias pasadas que no pertenecen al dato jurídico actual, me la llena y por tanto mi percepción captada no es el mismo dato inicial. En consecuencia, esto nos lleva a que vivimos un estado de incertidumbre, porque ese captado, para que yo tenga conciencia de él, necesito tener palabras para nombrar eso que yo capto, para decirlo, para traducirlo en algo que yo sea consciente de que era una abeja, de que era una mosca o que era un alacrán. Por tanto, si yo no tengo palabras para nombrar, aunque tenga ese captado, no tengo forma de volverlo conciencia de lo real.
En consecuencia, entonces, el hecho jurídico es igual, padece de todas estas incertidumbres y al final es un hecho totalmente incierto y construido por todos aquellos que hacen parte del procedimiento penal, de todos los testigos, de todos los peritos, de todos los MPs y de los jueces. Aquí entonces se construye algo como lo que llamamos verdad jurídica, pero eso no tiene ninguna verdad porque es la suma de incertidumbres que todos los actores del procedimiento penal aportan para decir que hubo un hecho jurídico A, B o C. El segundo elemento para la imputabilidad sería el comprender los elementos típicos de la norma. Pero si no conocemos la norma, entonces, ¿cómo podremos comprender lo que no conocemos? ¿O cómo nos podemos comportar conforme a una regla que no conocemos? Esto no tiene sentido. Por tanto, entonces, los dos elementos básicos de la imputabilidad, conocer la norma y comprender los elementos típicos de la misma, no se dan en la imputabilidad. Y en las neurociencias, pues con toda precisión, se puede afirmar que no es posible con esos elementos a secas dar posibilidad de una imputabilidad. Pero también se dice que tenemos que actuar en forma consciente y voluntaria. Pero la acción es un resultado de procesos inconscientes que se dan en el mundo biológico individual. Entonces, la decisión que creemos voluntaria nace y se decide en el inconsciente. Y por ello, entonces, no es posible decir qué es la voluntad de hacer o no hacer un acto. Otro elemento tiene que ver con la acción libre, que cuando comienza la acción, diría Gregory Bateson, ¿dónde cortamos el tiempo del mundo de todos los días? ¿Comenzaría la acción ayer, esta mañana, cuando entré a una sala, cuando me senté en el asiento o cuando me paré? Entonces, la decisión de decidir, la decisión de saber cuál es la acción, depende del observador. Y aquí el observador, altamente incierto, va a decidir como quiera más dónde comenzó la acción y cuándo terminó la acción. Pero definitivamente, en el campo de la vida, las acciones no se sabe cuándo comienzan y ni siquiera cuándo terminan. En consecuencia, no estamos en un plano de lo jurídico, sino que lo neurocientífico nos da un mundo totalmente paralelo, porque la decisión neuronal es la que está decidiendo desde antes de mi decisión. Porque Kornhuber y Dickey en Alemania descubrieron lo que se llama el potencial de preparación, que aparece en los electroencefalogramas antes de que ocurra cualquier movimiento voluntario. En consecuencia, entonces, nosotros, antes de que queramos, las neuronas y el sistema nervioso está buscando procesos para que queramos. En consecuencia, si nosotros nos vemos en caso de Benjamin Libet, que reprodujo los experimentos de Dick y de Kornhuber, 10 años después, comprobó que sí ese potencial de preparación del acto existe, que sí decide el inconsciente y que sí son las neuronas las que están diciéndonos qué hacer. El asunto está entre el tiempo en que la neurona, aquí o en alguna parte del mundo biológico individual, toman las decisiones. Esa decisión tarda 500 milisegundos en que alguien pueda hacer un disparo. Pero hay un momento de los últimos 200 milisegundos en que puede haber capacidad, según Mark Holloway, puede haber capacidad de
detener la acción en los últimos 200 milisegundos, porque ya ahí aparece el concepto de conciencia, porque ahí ya vamos a saber que estamos haciendo algo, pero ¿tendremos control sobre esos 200 milisegundos? El juez tendría que probar que teníamos capacidad de control de esos últimos 200 milisegundos. De lo contrario, la acción es eminentemente inconsciente. Y esta parte, pues hay que probar que sí podía parar la acción. Mark Hallett dice, si alguno es responsable de algún hecho cualquiera, jurídico o antijurídico, no es el yo genético, ni el yoplex de la mimética, sino el cerebro de ese mundo biológico individual que tenemos todos nosotros. Por tanto, desde las neurociencias no se puede probar la culpabilidad. No podemos entrar todavía, no se ha desentrañado todos los procesos en el estudio de la física cuántica, de todo lo que ocurre para que nosotros podamos hacer una acción o tomar una decisión o tener conciencia. De todas maneras, se dice que del libre albedrío no se decide la acción, ni el movimiento. El movimiento no deriva del libre albedrío, sino del sistema nervioso inconsciente. Por tanto, entonces, aquí es un camino para quitarle a todos los abogados y a todos los jueces y magistrados esa capacidad de decir que actuó fulano o mengano con libre albedrío. En consecuencia, la conciencia es emoción. Somos más emoción que razón. Primero somos emoción y finalmente podemos ser conciencia y después podemos ser razón. Se nos ha enseñado todo al revés, que podemos dirigir la conciencia, que nuestra conciencia controla el cuerpo, que nuestra conciencia puede hacer y deshacer. Pues aquí, con las neurociencias, encontramos que la conciencia es un resultado final y no un dato inicial. Por tanto, entonces, si también tenemos en cuenta el fenómeno de la recursividad implica estar nosotros dentro del mundo y el mundo dentro de nosotros, de tal forma que nos interaccionamos e interactuamos mentalmente unos con otros. Y eso hace que mi mente esté aquí, que mi mente está con ustedes, mi mente está allá y la de ustedes aquí y allá y en todos lados. Como decía nuestro amigo Bateson, la mente no está presa en el cuerpo. Y otros autores también ya lo han manifestado. Entonces, la decisión está impregnada no solo de esa cantidad de distorsiones en mi mundo biológico individual, sino también en toda la recursividad que se produce en cada momento de nuestra vida. De tal manera que yo, el observador, como yo, dentro de una recursividad con lo conocido o lo observado y el observador son lo mismo, porque el cerebro en su clausura operacional los construye, me construye a mí y me construye lo otro que yo creo como percibido. Por tanto, yo y lo percibido somos la misma cosa. Esto pues entonces nos hace pensar que en la vida las emociones son las que deciden. Y si a una persona, decía Goleman y también otro autor famoso, las emociones son las que hacen las decisiones. Si a una persona se le quitan los centros de emoción, no puede diferenciar, o mejor, no puede decidir si tomar un vaso de agua o un café. Amigos queridos, quiero terminar esta plática recordando a De Giorgi cuando nos decía que el derecho era una paradoja. Yo querría saber que el derecho hasta ahora no ha sido una paradoja, sino más bien una trampa. Y la paradoja, decía De Giorgi, era darle sentido a aquello que no tiene sentido y vivir ese sinsentido. Con el derecho hemos padecido esto. No tiene sentido, sin embargo lo vivimos como si lo tuviera. Amigos, muchas gracias y pensemos en que no tiene razón ninguna de las teorías del delito
que se esgrimen todos los días. Gracias.